Muy buen día. Su servidor, Joaquín Rodríguez Mora, jubilado de esta noble institución, y quien desempeñó los cargos institucionales en la Delegación Jalisco como jefe de sección de bienes, jefe de oficina de presupuestos e información directiva y jefe de oficina de trámite y erogaciones en los últimos 15 años. Hoy, nuestro programa de capacitación hablará de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la armonización contable y los momentos contables del gasto, lo que por ahí hemos escuchado como devengo contable. Sin más preámbulo, iniciamos. El presente curso pretende lograr que los participantes conozcan los conceptos relacionados con los requerimientos de las disposiciones de carácter general aplicables a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mediante la identificación de los requerimientos mínimos necesarios para la armonización contable, identificando las diferentes áreas involucradas. Al finalizar el curso, los participantes deberán identificar los elementos básicos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, identificar los momentos contables y presupuestales del egreso y el ingreso, y serán capaces de identificar la importancia de la armonización en el instituto. Aquí es donde nos preguntamos, ¿y por qué de lo anterior? Bueno, esto se debe a que actualmente el instituto opera sus principales procesos administrativos y financieros con una diversidad de sistemas, lo que dificulta la obtención de la información. Solo por citar algunos ejemplos, se enlistan los siguientes problemas: falta de oportunidad en la entrega de información, falta de datos sobre la disponibilidad presupuestaria al día, falta de registros en tiempo real y uso de convertidores para registrar partidas presupuestales. Más adelante daremos una explicación más precisa de qué es lo que adolece en el instituto. Para lograr una armonización contable, es indispensable considerar los siguientes requerimientos: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional. Esto quiere decir que cada institución manejaba su propio catálogo de cuentas, lo que para el Instituto Mexicano del Seguro Social son medicamentos, para salubridad pudieran ser medicinas y para otra instancia pudieran ser fármacos, pero todos hablando del tratamiento indicado para el paciente. Entonces, esto daba una complejidad a lo que es Hacienda para poder determinar cuánto fue el gasto real de todas mis instituciones por ese tratamiento que se le asignó al derechohabiente o al paciente. Es por eso que hoy en día la contabilidad gubernamental exige que se tenga una sola línea de acción, un solo concepto general. Si bien es cierto, le permite a cada institución seguir manejando su catálogo, hay un reporte o un programa, un clasificador de cuentas que es como un embudo. Todos esos conceptos van y se cierran a la cuenta CONAG, que es a la cuenta de la contabilidad gubernamental. La Secretaría de Hacienda, para dar continuidad a su proyecto de armonización contable, realiza la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, los procedimientos para el registro de las operaciones, la información que debe generar los sistemas de contabilidad gubernamental y las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas. Esto con el objeto de tener una base de datos homogénea y que permita en un momento dado conocer a ciencia cierta, de manera oportuna y veraz, el importe que realmente se debe como devengo. Asimismo, para establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización. También para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos y el patrimonio del ente público. Y por último, para seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales,
en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. Como lo mencionamos, la Secretaría de Hacienda lo que busca es tener un criterio general considerando la particularidad de cada una de las instituciones, sin detrimento de que cada una es autónoma para llevar su propio control. Sin embargo, tienen que hacer una reclasificación a las cuentas CONAG. Hablemos ahora de lo que es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esta refiere a que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, y en general contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del ente público. Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización. La contabilidad gubernamental determinará la evaluación del patrimonio del ente público y su expresión en los estados financieros. En sí, el objetivo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental son 3 puntos. La armonización de la contabilidad gubernamental en cuanto a la emisión de información financiera de los 3 órdenes de gobierno, como lo es el federal, el estatal y el municipal. Facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gasto, con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, obligaciones contingentes y patrimonio del Estado. Esto es, saber cuánto es mi deuda para poder cubrir con un presupuesto autorizado cada ejercicio. Y establecer un sistema de contabilidad gubernamental, que sería la herramienta de apoyo para la toma de decisiones sobre las finanzas públicas, que refleje la aplicación de principios contables bajo estándares nacionales e internacionales vigentes. Entonces podremos definir la contabilidad gubernamental como la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. Esto es, que si bien es cierto, la Secretaría de Hacienda está generando una nomenclatura única, eso no quita que cada institución también maneje su propio esquema de contabilidad gubernamental. Vamos, así como se está solicitando que se haga la transferencia de las cuentas contables al embudo mencionado para la cuenta CONAG, pues también se requiere que las áreas involucradas en el gasto para las cuentas institucionales pues generen la información de manera uniforme, con oportunidad y veracidad. Esto permitirá que la toma de decisiones de los directivos sea de manera concisa y oportuna. ¿Qué es el ingreso devengado? Es el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. Ejemplos de ingreso devengado. Aquí podríamos hablar de las cuotas obrero-patronales, de las cuales se encarga Afiliación Cobranza. Hablaríamos también de la venta de enajenación de bienes a cargo de Servicios Generales. También hablaríamos de las órdenes de atención médica. Son los costos
que se cobran a personas no derechohabientes bajo el esquema de costos unitarios publicados por la Secretaría de Hacienda. El gasto devengado es el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Esto, aplicado en la unidad médica, refiere a todo aquel control que tiene un administrador de contrato, ya sea por servicios o bienes recibidos. Esto quiere decir que cada que se emite una orden de reposición, una solicitud de servicio, se debe de considerar como un devengo, como un gasto, y ese se debe traspolar al importe del costo unitario contratado, cantidad de eventos por costo unitario, cuantificarse y notificarse, ¿sí?, a las áreas directivas de la unidad, financieras de la unidad y a su vez a los normativos. Información financiera. La información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias sobre las transacciones que realiza un ente público y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio. Postulados básicos de contabilidad gubernamental. Sustancia económica. Reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del sistema de contabilidad gubernamental. Esto lo vemos con los cierres que se efectúan cada mes, los cierres contables, en el área de finanzas. Entes públicos. El ente público es establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos, su ámbito de acción y sus limitaciones, con atribuciones para asumir derechos y contraer obligaciones. El instituto se maneja bajo la Ley Federal del Seguro Social. Es por eso que tiene su propio marco normativo y se determina como ente público. Existencia permanente. La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario. Revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público. De ahí la importancia de la veracidad y oportunidad de la información que se maneja en sus diferentes momentos, tanto en el devengo como en los estados financieros. Importancia relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. Registro e integración presupuestaria. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. Para este postulado tenemos la situación financiera, reporte que de manera mensual nos permite verificar el gasto contra el presupuesto ejercido a cierto periodo. Consolidación de la información financiera. Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. En la antigua delegación, en la oficina de contabilidad,
se recaba toda la información de cada una de las unidades médico-administrativas y se genera un solo cierre contable delegacional. Eso es a lo que refiere el punto en cuestión. Devengo contable. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. Este es el punto más importante para la unidad médica. El registro que debe de llevar un administrador de contrato. Vuelvo a reiterar, en el momento en que se emite una solicitud de servicio, una orden de compra o algún otro documento que me genere un compromiso con la proveeduría, en ese momento yo ya debo considerar un devengo, un gasto. Yo esto lo entiendo como una tarjeta de crédito. Con una tarjeta de crédito yo puedo sacar un producto a meses sin intereses, un producto que me vale 9,000 pesos y que está a 9 meses, lo que me da un adeudo de 1,000 pesos mensuales. Si bien es cierto, en el siguiente mes yo debo 1,000 pesos, mi deuda total es de 9,000 y yo debo de tener los recursos suficientes para cubrir esos 9,000 pesos. Si yo considero nada más el adeudo próximo, que es de 1,000 pesos, y me quedo sin el capital para fortalecer los siguientes meses, entonces yo estaría entrando en una problemática de pago. Esto es lo que antiguamente se hacía. Anteriormente, antes de que la ley de contabilidad gubernamental entrara en vigor, por lo menos en el instituto, se emitían documentos denominados dictámenes presupuestales. Esto es un cheque, por decirlo de alguna forma, que garantizaba el importe total de un contrato. Como la ley me obliga al ejercicio por lo menos del 40% de un contrato, pues los encargados de manejar el presupuesto de esas partidas, apegados a derecho, topaban ese dictamen presupuestal y en lugar de cubrir el 1,000,000 de pesos que es el valor del contrato, el valor máximo, pues ellos le quitaban 600,000 pesos, dejando solamente 400,000 pesos para pago. Con los otros 600,000 salían nuevamente a licitar por el mismo producto, pero con otro dictamen presupuestal. Esto, lo aclaro, es derivado de la falta de presupuesto. Era una estrategia para poder cubrir los requerimientos de todas las unidades a nivel Jalisco, pero con un presupuesto que no era suficiente para ese requerimiento. Eran estrategias que manejaban los encargados de ese tipo de movimientos. Sin embargo, Hacienda veía, bueno, si tú tienes un presupuesto de 20 millones de pesos, ¿cómo es que tienes adeudos y contratos por un valor de 35 millones de pesos? Bueno, pues es como les menciono, se va jugando con el presupuesto para cubrir esas necesidades. No es una mala estrategia, pero sí es una falta presupuestal para una buena planeación. Por eso es importante que el devengo se conozca al momento de la acción, en el momento en que se ejecuta una solicitud, orden de compra o cualquier otro implemento o documento que me genera el compromiso. Y donde se genera, pues es en el servicio, es el administrador del contrato. Por ejemplo, en área médica, a la hora de hacer una solicitud para un servicio integral, bueno, pues ahí ya sabemos, dependiendo del tipo de servicio integral que sea, pues sabemos cuántas dosis se van a aplicar, cuánto cuesta cada dosis y hacemos nuestra proyección de consumo y esa es la que vamos a considerar. Se conciliará cuando el proveedor traiga su factura y me diga si efectivamente se dieron la cantidad de sesiones que fueron contratadas o requeridas para el paciente. Por ejemplo, en conservación,
En el momento en que elaboramos una orden de compra, pues ahí ya sabemos, o una solicitud de servicio, ahí ya sabemos cuánto me va a costar. Sí, porque ya tenemos un contrato con costos unitarios en donde lo que yo estoy solicitando lo cuantifico y lo acumulo. Por ejemplo, en víveres, también hacemos órdenes o lo manejamos por medio del sistema placa. Y bueno, pues desde la orden de compra o en el sistema placa ya sabemos cuánto producto requerimos, qué precio tiene el costo unitario de cada producto y lo podemos cuantificar. Esto es muy independiente del pago. El pago llega en otra línea de tiempo. Inclusive el proveedor tiene hasta 2 años para cobrar. De tal manera que en el momento de la acción, en el momento de la solicitud, es cuando debemos considerar el devengo. Y ese lo conoce el administrador del contrato, el cual lo debe de acumular e informar o reportar de manera acumulada. En el abastos es diferente. En el abastos, cuando se emite una orden de reposición por medio del sistema, es cuando se considera el devengo. Y esto, si mal no lo recuerdo, se genera por medio del abastos delegacional. O bueno, lo que era el abastos delegacional, o la coordinación del abasto. Al generar ellos la orden de reposición de los productos que serán enviados para la unidad, pues estos ya están considerados en el devengo, sin importar si se mantienen en el almacén o en la farmacia y no han sido entregados al servicio o al derechohabiente. Valuación. Todos los eventos que afectan económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o valor económico más objetivo, registrándose en moneda nacional. Dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes conforme a los derechos y obligaciones. Esto es, a cada cargo hay un abono. Si yo estoy determinando que hubo un gasto de tanto importe, pues debe de haber un abono presupuestal que me permite cubrir ese gasto. No puedo tener en lo que es el gasto corriente un gasto pagado sin haber tenido un presupuesto que soporte ese pago. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Esto, como ya lo habíamos mencionado, aplica a las diferentes instancias gubernamentales, de tal manera que si para unos, ya lo mencionábamos en medicamentos, es medicinas, para el otro fármacos, bueno, pues los tres que están con una nomenclatura diferente deben llevar el mismo procedimiento contable, independientemente del concepto que le haya dado cada instancia o cada institución. Y también, como lo mencionamos, a la hora de reportarlo a Hacienda, debe de entrar dentro de ese embudo para que los tres conceptos diferentes en cada institución, al final de cuentas, caigan a lo que es el concepto de la cuenta CONAC por ese tipo de producto o servicio. Y que entonces, a nivel nacional, las instituciones médicas, ¿sí?, de la Secretaría o que dependen de la Secretaría de Salud, pues manejan un gasto global por ese tipo de movimiento o producto que haya generado el consumo. ¿Cuáles son las áreas que tienen injerencia en la gestión del ingreso y el gasto? Los procesos administrativos de los entes públicos que impliquen transacciones presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes. Cada instancia va a ir generando una pequeña parte del proceso. Si todo inicia bien desde el momento de la emisión de un dictamen presupuestal o tal vez desde antes de la solicitud de un requerimiento por parte de un área,
¿sí? El normativo recibe los requerimientos, los acumula, valora o evalúa el importe total de requerimientos, cuánto me significa presupuestalmente, solicita un dictamen al área de presupuestos. Este emite un dictamen previo para que salgan al proceso de licitación el área que compra, que es la de abastos. Salen al proceso de licitación, se dictamina y entonces ahora sí se deja un valor específico de la adquisición del servicio o producto. Entonces ya ahí la participación de ellos queda hasta ese nivel. Posteriormente, una vez que ya hay contrato o que ya se pueden ejercer los servicios o la recepción de productos, será obligación de la unidad, por medio del administrador del contrato, llevar ese control del ejercicio de lo contratado. Esa es la parte donde se involucra el administrador del contrato. Este a su vez notifica a las instancias correspondientes, internas o externas, de la unidad. En las internas, el área financiera recibe la información y elabora los reportes como la situación financiera o la proyección del gasto para poder dar una información oportuna y veraz para la toma de decisiones de los directivos. Cada uno lleva su proceso de registro y control. Deberán registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Deberán de integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable a partir de la utilización del gasto devengado. Aquí vuelve a referir el gasto devengado. Es muy importante que nos quede claro que no es una solicitud de apoyo, es una obligación que está por ley y que conlleva una responsabilidad la omisión de cumplir o cubrir esa obligación. Es por eso que insistimos en que los administradores de contrato, independientemente de que su función básica es médica probablemente, pues también lo es administrativa. El puesto lo requiere y por ende les pedimos pues el apoyo. Si requieren de alguna coadyuvación en cuanto a la interpretación, comprensión o entendimiento de las acciones que se deben de realizar, acérquense a finanzas. Aquí podrían en el área financiera explicarles a grosso modo o más específico qué es la información que se debe registrar y cómo pudieran registrarla. ¿Cuál es el alcance de la información que referimos? La información financiera debe satisfacer para la toma de decisiones los requerimientos de los usuarios, entre otros, el del H Consejo de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas de los estados, que requieren de la información financiera para conocer, revisar y en su caso aprobar el presupuesto público y la cuenta pública. La Auditoría Superior de la Federación, entidades estatales de fiscalización y órganos internos de control para los fines de revisión y fiscalización de la información financiera. Los entes públicos para realizar la evaluación, seguimiento y control interno a sus operaciones, así como preparar estados, informes y reportes con el fin de conocer su situación contable y presupuestaria en el uso eficiente de los recursos públicos, salvaguardar el patrimonio público, rendir cuentas y fijar las políticas públicas. Entidades que proveen financiamiento y que califican la calidad crediticia de los entes públicos. Público en general que demanda información sobre la situación contable y presupuestaria de los entes públicos. Aquí nos dicen o nos dan a entender la importancia de nuestra información. No es solamente cubrir un requisito, sino que mi información permitirá en su momento a cualquiera de estas instancias llevar a cabo una toma de decisiones, ya sea para el presente ejercicio o para el próximo inmediato. Esto con la finalidad de poder distribuir los recursos de manera eficiente
y cubrir las necesidades reales de cada unidad. ¿Qué ventajas se obtienen con el registro del gasto, el devengo? Bueno, pues tendremos una generación del registro único de las operaciones presupuestarias y contables, que se integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable a partir de la utilización del gasto devengado. Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos. Genere en tiempo real estados financieros de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y facilita el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Esto, como ya lo habíamos mencionado, nos permitirá tener una certeza de cuánto es lo que yo debo a la proveeduría, yo como institución, y cuánto es lo que yo puedo aún manejar presupuestalmente para cubrir las necesidades tanto del mismo servicio como de algún otro, porque si bien es cierto, en la contratación pudimos haber solicitado un requerimiento a priori, considerando históricos, pues también lo es el que no tenemos certeza de que se vaya a devengar bajo esa observación. La demanda pudo haber sido menor y por ende tenemos recursos que estarían subejercidos. Esto implicaría, subejercidos quiere decir que tengo más presupuesto de lo que yo tengo como gasto. Esto quiere decir que me va a sobrar dinero. Y si me sobra dinero, pues puede aliviar la presión de otros servicios u otras cuentas en las que sí requiero, porque están sobreejercidas. Vamos, que de acuerdo a mi proyección de presupuesto, he gastado más de lo que yo tenía programado. Estoy sobreejercido. Entonces, todo esto nos va a permitir, el conocimiento del devengo de manera oportuna, nos va a permitir verificar en qué estatus me encuentro en cada contrato y en cada partida presupuestal para poder gestionar en tiempo y forma lo que requiera la unidad para sacar adelante el ejercicio presupuestal de cada año fiscal. En sí, ¿cuáles son los momentos contables del gasto o del devengo? La contabilización de las transacciones del gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago. El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos deberán reflejar el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. El aprobado refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el presupuesto de egresos. Esto quiere decir que yo cada año ya tengo una asignación presupuestal en la unidad, desglosada por partida presupuestal y por periodo, desde enero hasta diciembre. El gasto modificado refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. Esto quiere decir que después de haber analizado la asignación inicial y de acuerdo a los requerimientos presentados y al histórico de gasto, pues nivel central determina si se da un incremento o se mantiene en lo asignado inicialmente. En dado caso de asignar un incremento, pues este se incorpora y se convierte en el nuevo gasto aprobado. Gasto comprometido. Aprobación por autoridad competente de un acto administrativo u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obra. Estos son los contratos. Una vez que tenemos nosotros ya un contrato, estamos en el entendido de que así como yo puedo ejercer los servicios contratados,
estoy cierto de que hay garantía presupuestal para cubrir esa cantidad de servicios contratados. Ojo, hay contratos que son delegacionales. Esto quiere decir que el mismo contrato le sirve a una unidad como a otra o como a otra. Y el normativo de ese contrato lo que hace es una distribución interna del contrato. Vamos, un contrato de 5 millones de pesos, para la 110 le pude haber asignado 1.200.000. Para la 46 le pude haber asignado 1.300.000. Para la 14 le pude haber asignado 800,000 pesos. Y así en las diferentes unidades hasta cubrir el valor del importe máximo del contrato. Esto quiere decir que yo como 110 debo de cubrir solamente el 1.200.000 con esos servicios que me fueron asignados. ¿Esto cómo lo puedo hacer? Pues con una contención del gasto, ejerciendo solamente aquello que realmente lo requiere o lo amerita. Esto lo podemos ver mucho en laboratorio. En muchas ocasiones los médicos solicitan exámenes de laboratorio generales, cuando por el diagnóstico tengo entendido que solamente deberían de solicitar o cubrir ciertos campos, no una solicitud general. De ahí que el jefe de laboratorio en muchas ocasiones, pues creo que es el concepto, peinan la solicitud y determinan una congruencia en base al diagnóstico que sí es factible y que no es factible. Anteriormente esto no se vigilaba, y al no vigilarse, pues se emitía una solicitud general para diagnósticos que tal vez requerían 3, 4 campos. Y bueno, pues el cobro entonces, o la fuga económica, pues era muy grande. Eso como un ejemplo nada más. Gasto devengado. Reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios y obras oportunamente contratadas. Va la reiteración. El administrador del contrato, cada que se emite una solicitud, una orden de compra, una orden de reposición o cualquier elemento con el cual estoy yo solicitándole al proveedor que se genere un servicio o se haga la adquisición de un bien, pues ya desde entonces debemos cuantificarlo como devengo. En el caso de obras, los avances de cada obra se deben de cuantificar. No tengo que esperar a la totalidad de la obra. Eso también está considerado dentro de las políticas de pago. Entonces, el gasto devengado implica que yo debo de considerarlo e informarlo, ¿sí? En un periodo que más adelante ya lo estableceremos, pero que yo debo de irlo cuantificando al día, ¿sí? Al momento en que se genera la acción. Gasto ejercido. Emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente. Esto se lleva a cabo en lo que anteriormente era la delegación en el área de trámite de erogaciones. Una vez que ustedes, como unidades responsables del gasto, y el administrador del contrato, ahora sí, una vez que concilió las solicitudes que él emitió, su devengo, contra lo que el proveedor me presenta con facturación y con la documentación que se adjunta, pues una vez que generan eso, el proveedor se presenta ahí en la oficina de trámite de erogaciones ya con la documentación debidamente firmada y avalada por la unidad, y se le emite un contrarrecibo. Ese contrarrecibo en el momento de su emisión ya es un gasto ejercido, ya lo tenemos considerado y el presupuesto está atrapado para el pago de ese devengo, porque ya pasó las demás instancias del devengo. Y entonces una vez que ya lo tenemos en la recepción, se le emitió el contrarrecibo y pues queda ya sujeto a la condición de pago. ¿Qué es esto? Hay algunos conceptos que el instituto pactó con la proveeduría para pagarse de acuerdo a un periodo de días naturales. Algunos se pagan a 3 días, otros a 5, otros a 20 días.
Por último, tenemos el gasto pagado, que es la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago. Esto es cuando ya se cumple la condición de pago de 3, 5 o 20 días y pues ya depositan el recurso al proveedor, ya sea mediante una transferencia electrónica o cheque. Aquí podemos ver un flujo de lo que mencionábamos en la lámina anterior. El registro, bueno, como punto número 1, el presupuesto aprobado, que es el registro del presupuesto aprobado. Hay un requerimiento de bienes y servicios. Se emite una solicitud por parte del área administrativa. Se verifican las disponibilidades presupuestales, presupuesto modificado, ya el que queda como el 100%. La solicitud y pedido de bienes y servicios a proveedores. Hay un presupuesto ya comprometido mediante el dictamen que les mencionaba, ya hay una firma de contrato, se genera la entrega de bienes y servicios, se recepcionan de conformidad los bienes y servicios, que es cuando se genera el devengo, el presupuesto devengado, cuando los jefes de servicio o administradores de contrato empiezan a llevar su control. Hay una instrucción de pago por parte del área administrativa a la tesorería, que ya es el presupuesto ejercido. Hay una emisión de cuenta por liquidar, que está certificada, que es la orden de pago o contrarrecibo, y pago al proveedor, que ya es el presupuesto pagado, cuando ya se hace la transferencia o el pago mediante cheque. Momentos contables del gasto. Cuando son servicios personales por nómina y repercusiones, el comprometido se da al inicio del ejercicio por el monto anual y es revisable mensualmente con la plantilla autorizada, y su devengo es en la fecha de término del periodo pactado. En otros servicios personales fuera de nómina, el comprometido es al acordarse el beneficio por la autoridad competente, y su devengo es en la fecha en que se autoriza el pago por haber cumplido los requisitos en términos de las disposiciones aplicables. Esto es para las personas que cobran por honorarios. Cuando son bienes, el comprometido es al formalizarse el contrato o pedido por la autoridad competente y su devengo en la fecha en que se reciben de conformidad los bienes. Cuando son servicios, su comprometido es al formalizarse el contrato, pedido o estimación por autoridad competente. Su devengo es en la fecha de la recepción de conformidad para el periodo o avance pactado de conformidad con las condiciones del contrato. Cuando son comisiones financieras, bueno, esto lo lleva solamente tesorería, y es en el momento en que se conoce su aplicación por parte de las instituciones financieras, tanto el comprometido como el devengo. Cuando son gastos de viaje y viático, pues es el comprometido al formalizarse mediante oficio la comisión o equivalente, y su devengo a la fecha de la autorización de la documentación comprobatoria presentada por el servidor público. Y cuando son inmuebles, al formalizarse el contrato de promesa de compra-venta o su equivalente, genera el comprometido, y su devengo cuando se traslade la propiedad del bien. Este recuadro es muy importante, sobre todo para los que manejan bienes y servicios. Vamos, y también lo que es personal. Aquí ustedes podrán identificar en qué momento yo ya debo de llevar a cabo mi registro. Si cuando son bienes y servicios, entendemos que es a la fecha en que se reciben de conformidad. Y cuando son en obra, pues cuando el avance pactado de conformidad con las condiciones del contrato. El registro contable de las operaciones, de acuerdo a la contabilidad gubernamental, deberá permitir la expresión fiable de las transacciones. Y estos registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones del gasto se harán conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, o la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Sí, aquí lo que hemos estado hablando. ¿En qué momento yo ya debo considerarlo como gasto devengado? Bueno, pues ya las láminas anteriores nos dan la pauta, que es al momento de la recepción del bien o servicio. Para los ingresos, bueno, esto es para tesorería, pero de conocimiento general, pues también ya lo hablamos. Cuando son las cuotas obrero-patronales, o cuando es aprovechamientos por productos financieros, o cuando es la venta de la enajenación de bienes, por nombrar algunos.
Los entes deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones. Asimismo, la contabilidad deberá contener registros auxiliares que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público. En conclusión, la Ley General de Contabilidad Gubernamental es el documento normativo que obliga a todos los entes públicos la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a través de la adopción, adecuación e implementación de los documentos normativos, procesos y herramientas tecnológicas. De los compromisos que se generan derivado de este taller, pues está el registro del devengo contable, que es una disposición de carácter obligatorio y parte fundamental en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, siendo responsabilidad de los administradores de los contratos el registro acumulativo por los bienes y servicios otorgados a satisfacción del instituto, su veracidad, oportunidad, cuantificación y costeo de acuerdo a los costos unitarios de adquisición. Asimismo, el reporte acumulado se debe informar al área directiva, administrativa y financiera de la unidad responsable del gasto, en este caso del HGR 110, en un plazo no mayor a 5 días hábiles del mes inmediato posterior al registrado. Asimismo, a las áreas normativas del órgano de operación administrativa desconcentrada, estatal en Jalisco, lo que antes era conocido como delegación. Por su parte, Finanzas genera el compromiso de que, derivado de la información del devengo contable recibida en tiempo y forma por parte de los administradores del contrato, emitirá un reporte directivo con la proyección anual del gasto y el sub o sobre ejercicio presupuestal de acuerdo al presupuesto anual de operación asignado a la fecha de conciliación. Reporte que permitirá gestionar de manera oportuna la asignación de recursos presupuestales o, en su defecto, la disposición de los mismos al normativo de la cuenta. El compromiso anterior se verá reflejado en esta lámina, donde podremos observar que en la cuarta columna, en color verde, denominada devengo, y la información que está a miles de pesos, aquí se pondrá la información que estará llegando de manera constante y oportuna y acumulada por parte del administrador del contrato o los jefes de servicio. Esto nos permitirá hacer una conciliación contra el presupuesto al mismo periodo, asignado al mismo periodo, y contra el presupuesto anual con una proyección de consumo o gasto al cierre del año. Así podremos ver en la variación absoluta si tenemos un sub o sobre ejercicio. Vamos, de acuerdo al gasto que me estás reportando, multiplicado, dividido entre los meses reportados y multiplicado por 12, pues me va a dar una proyección de consumo. Esto contra el presupuesto que yo tengo a la fecha de conciliación como presupuesto anual, pues me dirá si es suficiente o insuficiente el recurso que tiene la unidad. Esto podrá en un momento dado apoyarnos a hacer una solicitud o una gestión ante el normativo para determinar si pongo a disposición recursos o si solicito para poder salir el ejercicio. Pues no me resta más que agradecer la atención al taller, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, y reiterarles la importancia de estos procesos. Ustedes son la fuente principal para poder determinar el estatus que guarda cada uno de los compromisos que tiene la unidad con la proveeduría y cada uno de los recursos presupuestarios que nos permitirán sacar adelante esas necesidades y esos compromisos. Gracias.